en esta noche. En el nombre de Jesús te agradecemos todas tus bendiciones. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, en tu casa esta noche. Gracias por el privilegio que nos concedes de congregarnos, porque es un privilegio, es una bendición, Señor, que tú nos das. Bendecimos y exaltamos tu nombre esta noche y te pido que seas tú hablando a los corazones, a las vidas de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, los que están a la distancia, los que van a escuchar esta prédica. Palabra por tu presencia, Padre. Todo te lo pido en el... Amén. Pues gracias a Dios, yo les pido que mis hermanos puedan compartir este enlace con otras personas, que puedan también escuchar otros hermanos la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Así que pues vamos a abrir la escritura ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Y voy a leer versículo 3 al 6. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y voy a leer el 7, dice: considera todo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Entonces, esta noche vamos a ver la palabra, a escudriñarla en este pasaje de 2 Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Amén, fue los versículos que dimos lectura. Y vamos a ver esta noche acerca de cómo podemos perseverar en Cristo, hermanos. Y este tema vamos a estar desarrollándolo en tres partes. Vamos a ver hoy la primera y entre semana vamos a estar viendo las demás partes que vamos a escudriñar de la palabra de Dios. Perseverando en Cristo, 3 actitudes que nos van a ayudar para seguir adelante, para perseverar en el Señor. 3 actitudes, pero a la vez nos lo enseña la palabra con 3 oficios, que es lo que estamos viendo aquí, que ya leímos ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Y estas 3 cosas, hoy vamos a ver la primera, hermano. Amén. Pero, miren, ahí donde leímos, quiero que abra su Biblia, no la cierre, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 3. Fíjese cómo, permítame, capítulo 2, versículo 3, se me mueve con el aire. Ahí vienen las 3 cosas que les digo, las 3 actitudes que debe tener el cristiano para seguir adelante, para perseverar, comparado con los 3 oficios que vienen aquí y que usted se los puede aprender de una manera muy práctica, hermano. Amén. Estas 3 cosas usted se las puede aprender con una sola palabra. Y este es un tip que le paso para que se recuerde usted siempre de estas 3 actitudes, 3 oficios que nos enseñan a perseverar en Cristo. Si queremos ver fruto en nuestras vidas, si queremos conducirnos, comportarnos como cristianos, recordar estas 3 cosas nos van a ayudar muchísimo. Y ahí en los versículos de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, vemos estas 3 cosas o 3 oficios con los cuales tenemos nosotros que perseverar. Y es soldado, atleta y labrador. Si usted leyó ahí 2 Timoteo 3 al 6, esas 3 cosas: soldado,
atleta y labrador. ¿Cómo nos lo vamos a aprender? Con una palabrita muy sencilla, sal. ¿Se da cuenta? Soldado con la S, atleta con la A y la L, labrador. Se forma la palabra sal, para que se acuerde siempre. Si usted ahí en la cita que leímos, vienen esas tres cosas: el soldado, el atleta y el labrador, con sal. ¿La S de qué es? Soldado. No, hombre, les va a ganar el hermano Servando, qué bárbaros. La A, la L, labrador. Y no de los perros labradores. De agricultor, ¿verdad? Entonces, miren, estas tres cosas las vamos a ver en diferentes prédicas, enseñanzas. Hoy nada más vamos a ver soldado. Esa actitud que nos va a ayudar a perseverar. Y en Cristo. Entonces, con la palabra sal, ustedes se recuerdan esas tres cosas: soldado, atleta y labrador. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver la primera, esa actitud del cristiano, hermanos, que tiene que ser como soldado. Y la Biblia dice ahí en 2 Timoteo, en el versículo 3, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Amén. Mire, este es el actuar de un cristiano, como un buen soldado. No un soldado cualquiera, hermanos, un buen soldado. Mire, Pablo, el que escribió esta carta a Timoteo, Pablo había tenido suficiente tiempo para observar cómo era un soldado, cuáles eran las responsabilidades de un soldado, cómo era la vestimenta inclusive de un soldado. Porque Pablo estuvo encarcelado por causa de Cristo, no porque hubiera hecho algo malo, por causa del evangelio, de predicarles a otros. Pablo sufrió encarcelamiento. Y si ustedes recuerdan, estuvo registradas en la Biblia 2 ocasiones que estuvo encarcelado Pablo. Una en una casa alquilada y otra ya en una cárcel. Y desde la cárcel él está escribiendo esta carta de Timoteo. Entonces Pablo sabía bien la conducta de un soldado, los había observado. Sabía qué responsabilidades tenía, qué cosas se enfrentaban los soldados, las incomodidades, las necesidades que pasaban, y hasta su vestimenta, porque en una ocasión, en Efesios capítulo 6, él habla de cómo compara él la vestimenta de un soldado a que el cristiano también debe vestir con eso, ¿verdad? Que es la fe y otras cosas que ahorita no vamos a ver. Entonces Pablo sabía bien acerca de cómo es un soldado, porque él lo había observado, hermanos, muchas ocasiones. Ahora, lo primero que quiero destacar en este punto de soldados es en el versículo 4, miren, el 3 y 4 es donde vamos a ver la predicación de esta noche, de un soldado. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y lo primero que quiero que veamos es esa frase última que dice que lo tomó por soldado. Es lo que quiero hacer resaltar como primer punto, hermanos, y hacer de nuestro conocimiento que usted y yo hemos sido tomados como soldados de Jesucristo, hermano. Amén. Hemos sido reclutados, enlistados en un ejército, hermanos, en el ejército de Dios. Y fuimos tomados por soldados cuando usted y yo respondimos por fe al llamado del evangelio. Cuando usted tomó esa decisión y dijo: yo necesito a Cristo, yo reconozco que sin Él no soy nada, lo reconozco como mi Señor, mi Salvador, y usted al momento de
prestar oído a ese llamado, de responderle a Dios y decir, sí, yo te necesito, Señor, usted, a partir de ahí, hermano, usted es soldado del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí lo creo, no, hermano? Y hay de todo tipo de soldados. Pero mire, quiero que usted vea eso. Somos parte del ejército de Cristo. Y hemos sido reclutados de manera voluntaria, hermanos. Porque usted y yo reconocimos de manera voluntaria, nadie nos obligó. Reconocimos que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que lo necesitamos a Él. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. 2, 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses, viene en el Nuevo Testamento. 2, 13 al 14. Fíjese cómo habla esta palabra que fuimos escogidos por Él para ser parte de este ejército. Dice 2:13 de 2 de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Fuimos escogidos, fuimos llamados para ser de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted, cuando tomó esa decisión voluntariamente, usted pasó a ser parte del ejército del Señor Jesucristo. Amén. Entonces usted y yo somos parte de ese ejército de Dios. Por eso quería hacer resaltar esto. Esta frase del versículo 4, que nos tomó por soldados. Usted y yo somos soldados de Jesucristo, hermanos. Amén. Y pues un soldado es esa persona que es parte de un ejército. Y usted y yo somos parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo saqué algunas características en lo natural de un militar, de un soldado. Se las voy a leer nada más. Un soldado dice que debe tener las siguientes características. Dice, se debe mantener un buen estado físico. Si la pasamos, ¿verdad? Un buen estado físico. Ser decidido. Estamos hablando de lo natural, ¿verdad? Hay una lista que ponían que para, si quieres ser parte del ejército y todo eso. Ser decidido. Dice otra característica, ser inteligente. ¿Pasamos? Somos bien inteligentes, ¿a poco no, hermanos? Ser guapo. Ah, no es cierto. Ya, puro máster, puro mayor. No, esa no es cierto. Ser inteligente, ser energético, ser capaz de adaptarse a cualquier situación, estar preparado para viajar y trabajar en horarios poco habituales. Bueno, nos gusta viajar, ¿verdad? Pero no trabajar. Estar preparado para formar parte de los conflictos armados. También necesita tener resistencia física. ¿Qué tal andamos? Rápida capacidad de reacción. No, ahorita aquí algunos ya están dormidos, hermanos. Capacidad de tirar siempre adelante. Disposición para obedecer órdenes. ¿Cuántos son buenos para obedecer? Todos los chamacos de aquí. Y los esposos. Sumisos a la voz de la esposa. ¿Qué más? Capacidad de trabajar en equipo, trabajar en horas fuera de horario habitual, trabaja bajo condiciones peligrosas.
La actitud de un soldado es siempre de servicio. Son algunas características que en lo natural debería de tener un soldado. Mire, el soldado de Cristo siempre está en servicio activo para nuestro Señor. Amén. Entonces, la segunda cosa que vamos a ver, hermanos, la primera es que hemos sido tomados por nuestro Dios para ser soldados de Jesucristo. No es de que, bueno, yo sí quiero, tú no, no. Todos somos parte del ejército del Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 6, ahí viene toda la armadura que debe tener el creyente, hablando de una manera metafórica, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí, capítulo 6. Pero aquí en 2 de Timoteo, hermanos, la segunda cosa que quiero que veamos es que una de las marcas sobresalientes de un buen soldado es que está dispuesto a sufrir penalidades. Esa es la segunda cosa. Un soldado de Jesucristo está dispuesto a sufrir penalidades. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Mire, a veces se presenta el evangelio como que no, hombre, conviértete a Cristo y todo va a estar muy, muy bien. Pero vienen luchas, vienen situaciones, y ahorita lo vamos a ver. Pero una de las marcas de un soldado de Jesucristo es que está dispuesto a pasar penalidades. Mire ahí el versículo que leímos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, vas a pasar, si eres un soldado de Jesucristo, estás dispuesto a sufrir penalidades. Y aquí penalidades, hermanos, significa atravesar adversidades. ¿Cuántos de los que están aquí han atravesado adversidades? Momentos complicados, hermanos. También significa aflicciones, soportar aflicciones. Todo buen soldado de Jesucristo está dispuesto a pasar y a soportar aflicciones. No que en el primer problema la persona diga, ya voy a dejar esto, ya no voy a seguir a Cristo, voy a dejar las cosas de Dios, porque desde que acepté a Cristo, desde que soy cristiano, mis amigos me dejaron de hablar. ¿A cuánto les han dejado de hablar los amigos porque supieron que eres cristiano? Son una de las primeras cosas que comienza a enfrentar un soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, hermano. Soporta aflicciones. Mire, en lo natural, hemos visto soldados que sufren, por ejemplo, las inclemencias del tiempo. No sé si le ha tocado cuando ha viajado y que están los retenes de soldados. A mí me asombra que está el calorón, hermano, a 40 y tantos aquí en Sonora, y ellos andan con su uniforme, ¿sí o no? No es de que, ay, hace mucha calor y pues me voy a poner un short, jefe, un shortcito y unos tirantes, ¿verdad? Porque hace demasiado calor, ¿no? Siempre ellos están, aún en las inclemencias del tiempo, si hace calor, si hace frío, si está lloviendo, ¿cómo los ve usted, hermanos? Ahí en el retén. Si el que los manda, no sé cómo se le da el nombre al que manda a los soldados, pero si su jefe le dice, aquí vas a estar ahí en ese retén, parado, firme, y aparte traen su arma, ¿verdad? Su arma, su mochila, todo ahí, y el uniforme completo. Y está el calorón, o está el frillazo, está lloviendo, y ellos están ahí, hermanos. Aunque esté la lluvia, aunque esté el frío, como esté el clima, hermanos, ellos están ahí dispuestos. No se diga si ese soldado va a una guerra, a una lucha, hermano. Imagínese a todo lo que está dispuesto a soportar un soldado cuando va a la guerra, hermano.
A mí no me ha tocado platicar con alguien que haya estado en alguna guerra, pero sí he visto algunas películas, ¿verdad?, de soldados y todo lo que enfrentan, todo lo que pasan en esas guerras, hermanos, donde a veces sufren heridas, donde a veces son golpeados, a veces hasta algún arma les llega, pero vemos, hermanos, que ellos en lo natural ese soldado está dispuesto y siempre lo ves ahí, listo, trabajando, aunque sufra penalidades. Y como cristianos, como soldados de Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades, hermanos. Que aunque venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros nos mantengamos firmes como soldados de Jesucristo. Porque van a venir a lo mejor enfermedades, a lo mejor va a venir alguna situación difícil, pero ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque vas a tener a Cristo como el capitán del ejército, como tu Señor, el que te consuela, el que te sostiene, pero también el que te puede sanar y te puede librar de esas batallas que estás enfrentando. Amén. Entonces, esos soldados en lo natural siempre están de pie, hermanos, siempre están listos, preparados con su vestimenta. Y nosotros como creyentes siempre tenemos que estar listos de pie, hermano. Y como ejército de Dios, si usted ve a otro soldado, a otro hermano, que la batalla que él está enfrentando es difícil, es complicado, como usted ha visto en las películas, cuando están en la guerra y que hay varios soldados y alguno de ellos es herido, ¿qué hacen los demás soldados, hermanos? ¿Huyen? ¿Se van? ¿Lo dejan ahí? A mí eso me sorprende mucho, la actitud de ellos de ir y ayudar, y aun cuando están en peligro sus vidas porque siguen ahí disparándoles, ellos van por ese compañero, ese soldado herido, lo toman en brazos y como pueden se lo llevan para que puedan atenderlo el médico, ¿verdad? Para poderle darle los auxilios. Qué tremendo, hermanos, que, mire, como soldados tenemos que estar dispuestos a eso, para que cuando pasemos esos momentos difíciles nos mantengamos firmes en el Señor. Que nuestra fe no decaiga, hermano. Que tu fe en el Señor se mantenga firme aun cuando estés pasando momentos difíciles. Y no dejes de creer en Dios, no dejes de creer en sus promesas. Aun cuando se ve más difícil de que tu familia sea salva, tú sigue creyéndole: Señor, yo sé que ellos van a ser salvos. Señor, yo no dejo de creer en ti, en la sanidad divina, en tu palabra, en tus promesas, hermano. Que como soldado de Jesucristo, en medio de esas penalidades nos mantengamos firmes, hermano, en el Señor y no dejar atrás, no volver atrás. Y cuando veamos a un hermano que su batalla es complicada, hermano, oremos por ellos. Ora por tu hermano cuando la situación que él está enfrentando a veces es muy difícil. Ora por él, dale una palabra de ánimo, levántalo, anímalo. ¿Para qué? Para que seamos ese ejército de Dios que camina juntos y que en medio de las penalidades, de los momentos complicados, ahí vamos avanzando como ejército de Dios y que no se nos queden ni uno en el camino, hermano. Amén. Que todos avancemos conquistando hasta llegar a nuestra tierra prometida. Amén. Entonces, cada vez en nuestra sociedad, hermanos, es más difícil ser cristiano. Pero aún no llegamos a sufrir como encarcelamientos o la muerte, al menos aquí en nuestro país, ¿verdad? En esta ciudad. Yo sé que hay lugares donde por ser cristiano, pues los encarcelan. Hay lugares, hay países donde no puede hablar de Jesús, donde no pueden tener una Biblia, está prohibido que entren Biblias.
Gracias a Dios nosotros tenemos hasta de varios, ¿no? Y ahí en internet podemos buscar las Biblias que querramos, pero hay lugares, países donde ni siquiera el internet tienen. Entonces, ¿cómo, verdad? Pero gracias al Señor que nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano, y cada vez se va a poner más difícil, hermano, el ser cristiano. Va a haber obstáculos, entre más fiel tú seas, va a haber obstáculos, dificultades, rechazo de las personas por causa de que tú eres cristiano. Entonces, cuando sufras eso, el rechazo, penalidades, recuerda, debo de comportarme como un soldado de Jesucristo. Porque esa es una actitud, es la primera actitud que estamos viendo para perseverar en Cristo. Entonces, yo voy a continuar a pesar de las penalidades, a pesar de aflicciones que puedan venir, a pesar del rechazo que puedan surgir de las personas, porque soy cristiano, yo me permanezco fiel, firme, porque soy un soldado de Jesucristo. Amén. Mire, el Señor Jesús advirtió esto, de que íbamos a ser rechazados. San Juan 15:18, vamos a leerlo. Yo quiero que lo lea conmigo porque es muy importante lo que el Señor Jesús dijo. San Juan 15:18 al 21. Recuerde que estamos viendo esta primera actitud, la actitud de un soldado que no se cae ante las penalidades, que se mantiene firme, que resiste. Porque el Señor Jesús ya lo había advertido ahí en San Juan 15:18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí, estaba diciendo el Señor Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros. Imagínense, aborrecieron al Señor Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que el Señor Jesús ya había advertido que íbamos a pasar, que gente te iba a aborrecer por causa de Él, que te iban a rechazar, hermano, que hasta persecución iban a tener por causa de Cristo. Gracias a Dios que aún ahorita tenemos la libertad para reunirnos, la libertad que aún en tu trabajo tú puedes hablarle a otros de Cristo, inclusive hasta tienes momentos para orar por ellos, y aprovéchalos, hermano, porque puede que lleguemos a un tiempo, un día, donde hasta nos prohíban eso y nos encarcelen por causa de esto, pero tenemos que tener esa actitud para perseverar en Cristo, la actitud de un soldado, firme en el Señor. Usted y yo hemos sido llamados a soportar dificultades, hermano, pero el Señor Jesús nos va a llevar a una victoria segura al final de nuestra vida, amén. Usted y yo tenemos una victoria segura, porque aquí en la tierra, aunque pasemos penalidades, el Señor Jesús también dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. En medio de lo que estés pasando, la paz de Dios va a llenar tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser completo. Y al final de nuestros días vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por una vida eterna con Él y no en una condenación eterna. Amén. Esa es la segunda cosa como soldado. Vamos a pasar penalidades y tenemos que estar dispuestos a pasarlo. La tercera cosa, hermanos, la vemos ahí en el versículo 4, que un soldado se caracteriza porque no se enreda en los negocios de la vida. Mire, vamos a leer el versículo 4, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ese es el tercer punto. Un soldado de Jesucristo se caracteriza
porque no se enreda en los negocios de la vida, hermanos. Mire, un soldado no tiene un horario de 9 a 5, por ejemplo, de la tarde. Un soldado activo, hermanos, él sirve las 24 horas. Y usted y yo somos soldados activos en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No que vamos a estar despiertos, ¿verdad? Las 24 horas. Pero un soldado, hermanos, miren, lo natural está activo las 24 horas, todos los días del año. Su cuerpo, su salud, sus conocimientos, todo le pertenecen al ejército donde él está. Incluso cuando va de vacaciones, debe de estar presto para que si le llaman, te necesitamos, se viene, porque lo necesitan para un trabajo especial. Usted y yo, hermanos, somos cristianos, somos soldados de Jesucristo las 24 horas del día, los 365 días del año, hermanos, todos los días, a cada instante, usted y yo somos soldados de Jesucristo. Usted puede trabajar como abogado, como maestro, como ingeniero, puede ser un estudiante, pero hermano, usted es un cristiano, un soldado que trabaja de abogado, pero usted es cristiano abogado. ¿Por qué? Porque todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer como un soldado de Jesucristo. Si usted es abogado, usted va a hacer las cosas como un soldado de Jesucristo. Que donde usted está, usted le pertenece al ejército de Dios, se va a comportar como un soldado de Jesucristo, va a hacer las cosas como un soldado de Jesucristo. Y cuando usted y yo entendemos esto, hermano, estamos dispuestos a servir a Dios encima y aún del trabajo que tengamos. Amén. Mire, los negocios de la vida, dice la Biblia que no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar significa prender con red, tender las redes, enlazar. Es enlazar, hermanos, que se enlaza de tal forma que se hacen hasta nudos y que es difícil de desenredar. ¿Le ha tocado querer desenredar, no sé, una cadena, por ejemplo? O desenredar el hilo de la hilaza, el hilo con que iba a medir algo, y está todo, el estambre, les ha tocado desenredar estambre, hermanos. Ay, Dios, cuando se le enreda a uno, ¿verdad? Ya casi no se usa. Pero si algún día usó estambre y que se hacen nudos, se enlazan de tal manera que se hacen nudos que es difícil de desenredarlo, hermano. Es muy complicado y a veces no se puede. Bueno, esa es la idea de esta palabra. No se enreden en los negocios de la vida. Un soldado de Jesucristo no va a estar tan atrapado por las cosas de la vida que deje al Señor Jesús. No va a ser prioridad para él y estar tan enredado en el trabajo de que no se puede ni zafar tantito para buscar a Dios, para evangelizar, para congregarse, hermanos, porque está tan enredado en los negocios de la vida que ya no hay lugar para las cosas de Dios. Pero un soldado de Jesucristo, una característica de un soldado de Cristo es que no se enreda en los negocios de la vida. No está aferrado, no está atrapado, también esa es la idea, que está atrapado en las cosas de la vida, o sea, las cosas temporales, las cosas materiales. Está tan enredada la persona que no hay tiempo para Dios, que no hay tiempo para buscar a Dios, para leer la palabra, para compartirle a otros, para congregarse, para invitar a alguien y decirle, yo voy por ti, te traigo a la iglesia. O sea, no está tan enredado, tan atrapado en las cosas materiales
y le permiten servir a Cristo, le permiten adorar al Señor, hermano. Esa es una característica de un soldado de Jesucristo. Esos negocios de la vida son las que nos apartan del Señor, hermanos. Todas esas cosas que te apartan, que a veces no son cosas malas, como el trabajo. El trabajo no es cosa mala, es bueno. Y la Biblia habla de trabajar. La Biblia habla de que tiene que llevar sustento a la persona a su casa. Todo eso nos enseña la palabra. Pero no estés tan enredado, tan atrapado en eso, que no te dé oportunidad ni de estar con la familia, ni de ministrar a tu familia de la palabra, o que en algún momento lleguen a orar juntos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no permitir que los asuntos terrenales, los asuntos temporales, sean un obstáculo para nuestros deberes como cristianos. ¿Sí me estoy explicando en esto, hermano? Que esos negocios, hablando de las cosas terrenales, no nos tengan tan atrapados, tan ocupados, como para descuidar nuestros deberes como creyentes, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, porque tenemos un capitán al cual tenemos que obedecer antes que a los hombres, y es nuestro Dios, hermano. Amén. Entonces, esos negocios de la vida pueden ser hasta preocupaciones, actividades temporales, que en muchas ocasiones han neutralizado la efectividad del Hijo de Dios, de un soldado de Jesucristo, hermanos. Y muchos soldados del ejército de Dios, o sea, muchos creyentes, han abandonado la carrera de la vida cristiana, han abandonado el campo de batalla por enredarse en los negocios de la vida, hermano. Y empezamos con poquito, y poco a poquito nos vamos enredando más, así como les digo, como el estambre, como las cadenitas, cada vez más se van enredando más y más y más, hasta llega un punto en que no se puede deshacer esos nudos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, esa característica de un soldado de Jesucristo, que no se enreda en los negocios de la vida de tal manera que deje al Señor Jesús, a su Señor. Amén. Ahora, todo esto el soldado lo hace, hermanos, por una sola cosa, y viene ahí en el versículo 4. ¿Cuál es el fin, hermano? ¿Por qué hace esto el soldado? De estar dispuesto a sufrir penalidades, de estar dispuesto a no enredarse en los negocios de la vida. ¿Cuál es el fin? Dice ahí, en la última parte del versículo 4, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el propósito, el fin? Agradar a Dios, hermano. Hay mucho creyente que prefiere agradar al jefe antes que a Dios. Hay muchos soldados de Jesucristo que prefiere agradar a los amigos que a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que un verdadero soldado de Jesucristo, su fin que él persigue es solamente agradar a Dios, hermano. Mire dos citas, 2 Corintios 5:9, y con esto terminamos este tema de hoy. 2 Corintios 5:9. El apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Dios, hermano. Ese ausente o presente dice, o estar vivo en el Señor, o estar muerto con el Señor, como sea, lo que quiero es agradarle a Dios. Amén. Que ese sea el fin nuestro, hermanos, como soldado de Jesucristo. Yo voy a perseverar porque quiero agradarle a Dios.
La última cita, Gálatas 1:10. Son del punto de agradarle a Dios, amén. Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta, hermano, que nos tenemos que hacer usted y yo. ¿Buscamos el favor de los hombres, quedar bien con el hombre, o el de Dios? Dice, otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que tener esa actitud, hermano, de ser un soldado de Jesucristo, para perseverar en la vida cristiana, para perseverar en Cristo. La primera actitud, el primer comportamiento que debemos de tener es como un soldado. Porque aunque vengan penalidades, momentos difíciles, vamos a permanecer firmes. Porque no nos vamos a enredar en los negocios de la vida de tal manera que nos desvíen del Señor, porque somos soldados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es agradar a Dios. Y esa actitud de soldado nos va a ayudar a perseverar hasta el final de nuestros días, hermano, en Cristo, amén. Y ese es el motivo de esta palabra, que usted y yo perseveremos en Cristo. Sea lo que sea que estés pasando, hermano, sean necesidades económicas, sea de enfermedad, sean problemas en el hogar, en la familia, tú te mantengas firme como un soldado de Jesucristo, porque al que quieres agradar es a Dios. Esa actitud de soldado te va a ayudar a perseverar en el Señor, amén. Así que vamos a perseverar como soldados que somos del ejército de nuestro Señor Jesucristo, amén. La próxima predicación va a ser acerca del atleta, hermanos, atleta, amén. Entonces, acuérdense de esa palabra, sal, soldado, atleta y labrador, amén. Entonces, tengamos esa actitud de soldado, hermano. Vamos a orar. Yo quisiera que oráramos como el ejército de Dios, hermano, como soldado. Mire, un soldado es muy disciplinado. Aunque tenga pereza, hermanos, hace sus responsabilidades. Y yo creo que ahorita es momento para orar a Dios y decirle, Señor, que yo tenga esa actitud de un soldado de tu ejército, que me comporte como el soldado del ejército de Dios que soy. Que no me enrede en los negocios. Si tú te has estado enredando y más y más y más, y estás descuidando tu relación con Dios, estás descuidando tu familia, hermano, es tiempo de recapacitar y ponernos a cuentas con Dios, amén. Vamos a orar. Yo te invito, si tú quieres doblar tus rodillas, si tú quieres orar ahí en tu lugar, pero vamos a orar, hermanos, y yo te invito que oremos los unos por los otros. Tú tienes ahí cerca a alguien, ora por esa persona y dile, Señor, yo te pido que mi hermano y yo actuemos como soldados tuyos, Señor. Que no desistamos, aunque venga la guerra, la lucha en lo espiritual, nos mantengamos firmes y no nos quedemos en el camino, amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra. Señor, muchos soldados se han quedado en el camino, heridos, lastimados. Muchos soldados, por haber venido una prueba, haber venido una dificultad, una necesidad, no siguieron adelante, no estuvieron dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo. Pero hoy oramos por ellos, esas personas que se han quedado en el camino y que pertenecían al ejército tuyo.
Hoy oramos para que sean levantados, animados por tu palabra, por tu presencia, Dios. Toca sus corazones, sus vidas. Si tú te acuerdas, hermano, de alguien que se ha quedado en el camino por algún problema, porque pasó alguna enfermedad, porque se desanimó al ver a otra persona, poner sus ojos en otra persona. Si tú te acuerdas de alguien, ora por él. Ora por esa persona y dile: Señor, que sea restaurado, que se levante mi hermano, que no se quede a medias, que vuelva a ti. Muchos han regresado atrás y no es el propósito de Dios que vuelvas atrás, que vuelvas al mundo, a lo que hacías antes. Dios quiere que perseveres en Él, pero lo vamos a hacer solamente con esa actitud de un soldado. Señor, oramos por mis hermanos, toca sus corazones, sus vidas. Mis hermanos que están aquí presentes, Señor, presencial o de manera virtual, Señor, oramos por ellos. Padre, tú sabes las situaciones que están enfrentando. Muchos de ellos están pasando penalidades en sus hogares, en su persona. Yo te pido, Señor, que esta palabra venga a animar, a alentar, a exhortar sus corazones y que puedan pararse firmes, porque tú los has tomado como soldados de tu ejército, Señor. Porque pertenecemos al ejército tuyo, hemos sido enlistados a este ejército, Señor, tuyo, Dios. Ayúdanos a comportarnos, a estar dispuestos a pasar esas penalidades, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a sacar adelante, Señor, en cada situación. Pero también, Padre, que como soldados no nos enredemos en los negocios de la vida, que cada uno de nosotros no nos enredemos en las cosas materiales, temporales, pasajeras. Señor, que descuidemos las cosas espirituales. Padre, si hay personas aquí que hoy se dan cuenta que se han enredado tanto en las cosas materiales, que han perdido la prioridad que eres tú, que han perdido, Señor, de vista las cosas espirituales, que tu Espíritu Santo redarguya, obre en el corazón, en la vida, que no quedemos atrapados en esas cosas materiales, Señor, que no dejemos de congregarnos por causa, Señor, de las cosas materiales. ¿Cuántos, Señor, han dejado de congregarse por estas situaciones? Porque se han enredado tanto en las cosas de esta vida pasajera que te han dejado a ti, Señor. Que has pasado a segundo, hasta tercer plano, Señor. Pero yo te pido que hoy reflexionemos, que hoy toques vidas, corazones, Señor, y que nos comportemos como un soldado tuyo, firme hasta el final de nuestros días, Señor. Que el día cuando lleguemos ante tu presencia podamos escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esas palabras podamos recibirlas, Señor, porque nos comportamos como un soldado de tu ejército, Señor, firmes, adelante, Señor, hasta el final de nuestros días. Si hoy alguna persona se ha sentido débil, menguar en su fe, hoy reciba esta palabra, reciba de tu unción, reciba de tu presencia, y tu presencia lo llene, lo abrace, lo sostenga, Señor. Y se ha levantado Dios, se ha levantado Dios, mi hermano, mi hermana, seamos levantados, Señor, por ti hoy este día. Quita, Señor, que nosotros podamos quitar de nosotros esa pereza, Señor, en las cosas espirituales. Que podamos responsabilizarnos, que seamos diligentes
en nuestra relación contigo, Dios, como buenos soldados. Que toda la armadura que tú hablas de la fe, Señor, que la palabra, Señor, la oración, todo podamos llevarlo a cabo como buen soldado de Jesucristo, que calcemos el evangelio, Señor, que prediquemos, que vayamos a otros a llevar tu palabra, que actuemos como un verdadero soldado de Jesucristo. Gracias por esta palabra, que quede marcada y haya cambios en nuestros corazones a través de tu palabra, en nuestra actitud para perseverar, para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.